¿cuál es el tratamiento respecto a la facturación del IVA en un consorcio? Pues, miren, para la forma como se llevan a cabo las facturaciones en los consorcios y la generación del respectivo IVA, si lo que están cobrando en el consorcio es algo grabado con IVA, hay que estudiar lo que diga el artículo 11 del decreto 3050 de diciembre de 1997, el cual quedó recopilado en el artículo 1.6.1.4.8 del decreto único tributario 1625 de octubre de 2016. Entonces yo voy a abrir, por ejemplo, ese decreto único tributario, ¿sí? Y voy a buscar el artículo 1.6.1.4.8. Uno se llega a equivocar aquí con un numerito y llegas a otra parte. Ese es el problema de que hayan unificado todo en un solo decreto. Sí, se vuelve súper extenso, súper complejo manejar esto. Entonces aquí dice facturación de consorcios y uniones temporales. Entonces noten lo que dice: sin perjuicio de la obligación de registrar y declarar de manera independiente los ingresos, costos y deducciones que incumben a los miembros del consorcio o unión temporal, para efectos del cumplimiento de la obligación formal de expedir factura, existirá la opción de que tales consorcios o uniones temporales lo hagan a nombre propio y en representación de sus miembros, o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal. Entonces, uno puede formar un consorcio, al consorcio le abren NIT, pero a pesar de que el consorcio tenga NIT, se puede tomar la decisión de que la facturación de los trabajos que se van a hacer a través de ese consorcio, la facturación pueda salir directamente de la contabilidad de cada uno de los consorciados. Cada uno de ellos puede emitir su propia facturación y hacerle llegar al cliente final el cobro del trabajo que se está haciendo, de los bienes que se están vendiendo, pero se tiene entonces también la otra opción de que el consorcio como tal, bajo el NIT del consorcio, expida la factura y cobre los valores que le corresponderán a cada uno de los consorciados. Entonces se tienen las dos opciones: o cada uno de los miembros factura por su cuenta, o el propio consorcio factura en representación de ellos. Sigue diciendo este mismo artículo: cuando la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, esta, o sea, la factura, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponde a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias. Sigue diciendo tercer inciso: en el evento previsto en el inciso anterior, quien efectúe el pago ahora en cuenta deberá practicar al consorcio o unión temporal la respectiva retención en la fuente de título de renta, y corresponderá a cada uno de sus miembros a los miembros del consorcio asumir la retención en la fuente pro rata de su participación en el ingreso facturado. Claro, porque el consorcio como tal al final del año no va a declarar renta, los que declaran son los miembros del consorcio, y eso lo dice el artículo 18 del Estatuto Tributario antes y después de ser modificado con la ley 1819. Entonces, en la declaración de renta son los consorciados los que declaran el ingreso, pues también tienen derecho a tomarse la retención. El impuesto, y sigue diciendo, ojo aquí, el inciso que sigue dice: el impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el consorcio o unión temporal deberá ser distribuido a cada uno de los miembros de acuerdo con su participación en las actividades grabadas que dieron lugar al impuesto para efectos de ser declarado. Este inciso es el que yo entiendo que ya no tiene aplicación. ¿Por qué? Porque esta norma que estamos leyendo está tomada del decreto 3050 de diciembre de 1997, y resulta que luego en el año 1998 llegó la ley 488 de 1998, ¿sí? Y con el artículo 66 de la ley 488 del 98, ¿sí?, se le agregó un inciso tercero al literal F del artículo 437 del Estatuto Tributario, inciso que sigue vigente. Y noten lo que dice ese inciso tercero del literal F del artículo 437 del Estatuto Tributario. Me dice: los consorcios y uniones temporales serán responsables del IVA cuando en forma directa sean ellos quienes realicen las actividades grabadas. El título general del 437 es: son responsables del impuesto, y empiezan A, B, C. Entonces, cuando llego al F me dice: los consorcios serán directamente responsables del impuesto cuando sean ellos directamente, ¿sí?, los que realicen las actividades grabadas. Ok, aquí se me perdió un momentico el literal que estaba leyendo. El literal F, y dentro del literal F, el inciso tercero: los consorcios y uniones temporales cuando en forma directa sean ellos que realizan las actividades grabadas. Entonces, si la facturación está saliendo con el NIT del consorcio, el IVA que se cobre en esa factura, ese IVA sí lo tiene que declarar directamente el consorcio. No se puede aplicar lo que decía el decreto 3050 del 97, de que el IVA también había que
informárselo a los miembros del consorcio para que en las declaraciones del IVA de esos miembros del consorcio se incluya el IVA que se está generando a través del consorcio o no. Si el consorcio directamente facturó, pues el consorcio directamente presenta la declaración del IVA y listo. Ya en cuanto a renta, como el consorcio no declara renta, en cuanto a renta sí son los consorcios que declararán renta denunciando el ingreso, ¿cierto? Y restándose las retenciones. Sobre este manejo de la facturación a través de consorcios, lean también el concepto 13.051 de mayo de 2016, en el cual hablaron incluso de un caso en el que el consorcio estaba formado por una universidad y por otro tipo de entidad diferente a una universidad. Las universidades incluso no son responsables del IVA a pesar de que realicen actividades grabadas con IVA. Entonces, en ese concepto 13.051 se explicó que si la facturación la iba a hacer el consorcio, no importan las calidades que tengan los miembros del consorcio, lo que va a importar es que el servicio como tal sí es grabado, entonces la actividad facturada directamente por cuenta del consorcio generaría inmediatamente el IVA total, distinto de si cada uno de los miembros del consorcio hubieran facturado por su cuenta. Entonces esa doctrina también es importante tenerla presente.